Y la guerrilla de las FARC muy temprano anunció por medio de un comunicado leído por alias Iván Márquez desde La Habana, Cuba, que desde el próximo 20 de julio y por un mes decretarán un cese unilateral al fuego. Decisión que la guerrilla de las FARC tomó por las recomendaciones que hicieron los países garantes y líderes religiosos de desescalar el conflicto armado. Anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Con este pronunciamiento, las FARC buscan generar condiciones para avanzar con el gobierno nacional en la ruta para un cese al fuego bilateral y definitivo. Solicitamos desde hoy los buenos oficios como veedores de esta determinación al Frente Amplio por la Paz, las iglesias y al Movimiento Constituyente por la Paz. Este sería el sexto cese unilateral declarado por las FARC en lo que llevan las negociaciones con el gobierno nacional. El movimiento político y social Marcha Patriótica recibió con esperanza la reactivación del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, pero fue claro en que el gobierno nacional debe valorar este gesto y debe además frenar con los bombardeos para aclimatizar un ambiente que conduzca entonces a un cese bilateral al fuego. Además, anunció un nuevo gesto de paz en los próximos días. En rueda de prensa, la ex senadora Piedad Córdoba, vocera de Marcha Patriótica, aseguró que en los próximos días la guerrilla de las FARC daría otra muestra de su voluntad de paz. Las FARC se preparan para una entrega de niños y de niñas en los próximos días, muy pocos por cierto, pero muy importantes, que tienen que ver 15, que tienen que ver fundamentalmente con requisitos y condiciones del derecho internacional humanitario en su aplicación y que van a tener que ser tenidas en cuenta posteriormente en la discusión, en la decisión de lo que es justicia transicional. Para Marcha Patriótica es fundamental aprender del pasado y valorar el nuevo cese al fuego que propone la guerrilla de las FARC y que el gobierno además baje la intensidad de la confrontación. El gobierno tiene que ser transparente en su acción y tiene que ser transparente también en su expresión. No se puede dar señales, mandar señales de humo equivocadas, decir que se hace una exigencia de más demostraciones a las FARC y cuando se hacen decir que son insuficientes y que por lo tanto eso significa que van a seguir las acciones de bombardeos, las acciones de detenciones, de señalamientos, porque realmente esto no ayuda y genera más confusión. Para Andrés Gil, vocero de este movimiento político y social, es fundamental que este nuevo cese unilateral tenga un acompañamiento internacional. Que se cree una comisión internacional de expertos que estudie las prevenciones que tienen cada uno frente al cese bilateral, que dialogue con las comunidades que están en el medio del conflicto para que escuchen sus propuestas y que se formulen también desde la atención a las comunidades propuestas que vayan concretando poco a poco la posibilidad de un cese bilateral. Por último, Marcha Patriótica pidió al presidente Santos instalar de inmediato la mesa de diálogo con el ELN. Y este anuncio de las FARC fue bien recibido por representantes de diferentes comunidades indígenas de regiones del país donde el conflicto armado ha dejado muchas víctimas. Esteban Cuatindoy preparó el siguiente informe. Desde los territorios indígenas donde las comunidades padecen el conflicto armado, sus dirigentes celebraron el anuncio de las FARC de un nuevo cese unilateral del fuego a partir del 20 de julio. Nosotros que estamos en los territorios, Guatindoy, es una noticia muy importante porque durante los primeros 5 meses del año en que se mantuvo el cese al fuego bilateral fue muy importante. Realmente las acciones armadas mermaron de manera ostensible, de manera importante, y una vez se reanudaron nuevamente los enfrentamientos, la situación fue de terror, de temor, de miedo, de zozobra, de desplazamiento. Para los líderes indígenas, la lucha por silenciar los fusiles y parar la guerra permitirá avanzar por el camino verdadero de la paz, y este anuncio de las FARC debe crear confianza. Ahora, a partir de este 20 que se declara nuevamente un cese unilateral, no debe ser unilateral, sino bilateral, porque es que una parte en conflicto y el otro con los brazos cruzados. A este cese unilateral
Solo le falta el respaldo del presidente Santos. Exactamente, es lo que estamos esperando todo el pueblo colombiano y en especial las comunidades indígenas, los campesinos y afros, un cese completamente bilateral ya para los pueblos indígenas. Llegó la hora de la paz. En próximas horas, la Organización Indígena de Colombia, ONIC, hará un pronunciamiento oficial frente al anuncio de las FARC. Y desde el Congreso de la República se conocieron reacciones que indican que la respuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos debería ser de reciprocidad para llegar a un cese bilateral y definitivo al fuego. Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, frente a la posibilidad de implementar un cese al fuego bilateral, aseguró que la guerrilla de las FARC con esta decisión pone en firme su intención de llegar a acuerdos reales de paz. Es una decisión que permite que la opinión pública retome la confianza y la esperanza en el proceso, así que hay que consolidar este anuncio y nosotros esperamos que no sea un mes, sino que se pueda prolongar hasta que se llegue al cese bilateral. El senador Luis Fernando Velasco indicó que se deberá seguir avanzando en las conversaciones con miras a tener un cese bilateral de hostilidades. Frente a este gesto de las FARC, bien valdría la pena pensar en un gesto del gobierno para que ese cese al fuego unilateral decretado por un mes se convierta en un cese al fuego indefinido, agilice las negociaciones y lleguemos al cese al fuego bilateral y definitivo. La representante a la Cámara, Ángela María Robledo, también se refirió al cese unilateral propuesto por las FARC. Una noticia muy positiva que esperamos que el gobierno y el país reconozca, que las distintas unidades de las FARC cumplan y como Frente Amplio, como lo hicimos durante todo este semestre, vamos a continuar acompañando durante este mes y espero que sea el preámbulo del cese bilateral al fuego en Colombia. Se espera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sigan dialogando y que el acompañamiento nacional e internacional continúen garantizando los avances de los diálogos de paz. Se conocieron más detalles de la Cumbre del Clima en Bogotá, que tiene como objetivo generar espacios de discusión y movilización en los ciudadanos de Latinoamérica y en todas las ciudades de Latinoamérica frente al cambio climático. Bogotá se prepara para ser sede de la Cumbre de Cambio Climático, que se estará llevando a cabo el próximo 20 de septiembre y donde se debatirán temas claves en este aspecto. En primer lugar, los temas relacionados con adaptación, los temas relacionados con mitigación, las finanzas y el papel que puedan llegar a tener las ciudades en las negociaciones multilaterales. Alcaldes de diferentes países de Latinoamérica y de las principales ciudades de Colombia conocerán y serán testigos de las temáticas y posturas de Bogotá, las cuales serán expuestas durante este encuentro. La agenda de Bogotá va a versar fundamentalmente sobre los temas urbanos y su relación con los aspectos políticos que la Cumbre del Clima también va a tocar. Sin duda el tema de la financiación es un tema crucial. El alcalde de Bogotá ha dicho que, por ejemplo, debiera hacerse una tasa a las transacciones financieras internacionales, que se tenga en consideración los aspectos de deuda, porque la financiación, la adaptación y la mitigación no pueden hacerlas los países más vulnerables sobre la base de endeudarse más. La reducción mundial de los gastos militares es un aspecto que está en el eje de la agenda política. Expertos en el tema ambiental se refieren al estado actual en el que se encuentra el planeta con el cambio climático. En algunas islas, por ejemplo del Caribe, han tenido que evacuar a la población y no han podido volver a las islas. En las partes altas de las montañas ya hay un deshielo notable que afecta los cauces que de allí se nutren. Y afecta, por supuesto, a todas las comunidades. Así que el cambio climático ya se está notando en muchas latitudes, en muchos países, en muchas regiones. La cumbre continuará desarrollándose en diciembre próximo en París. El distrito declaró como suelo de utilidad pública 1.228 hectáreas de la Reserva del Norte de Bogotá, Thomas van der Hammer. Si logra revitalizarla, entonces se convertiría en el bosque urbano más grande del planeta. Ambientalistas de la capital han esperado por 15 años esta declaratoria que protege la Reserva Forestal del Norte, Thomas van der Hammer. La resolución
835 del 24 de junio del 2015, por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social áreas de terreno prioritarias para consolidar la conectividad ecológica, protección y restauración de los valores ambientales entre los cerros orientales, el área de reserva forestal Thomas van der Hamen y el río Bogotá. La administración de Bogotá está comprando los predios. Para eso cuenta con 129.000 millones de pesos, con lo que unirán la reserva a los cerros orientales. Es una agenda que contiene 3 elementos básicos y sobre los cuales estamos jugados desde hace años. 1 es recuperar el río Bogotá. 2 es recuperar cerros orientales y 3, enlazar los cerros con el río. La reserva comprende desde el costado norte del humedal La Conejera, pasa por el sector de Torca Guaymaral hasta la autopista norte, para que estas 1.228 hectáreas queden unidas en el llamado Nudo de las Mercedes. Si nosotros logramos revitalizar, es el bosque urbano más grande del mundo. La avenida longitudinal de Occidente Halo no se podrá construir sobre los humedales que hay en la reserva. Bienvenidos a la información deportiva. Iniciamos hablando de los Juegos Nacionales, porque aunque la atención está puesta en los Panamericanos que iniciarán en 2 días, el otro programa importante del calendario para los deportistas colombianos serán precisamente las justas que iniciarán en noviembre. Una válida del circuito nacional en agosto y un campeonato mundial en octubre serán las competencias que la triatleta Natalia Rodríguez tendrá para llegar en forma a su participación en Juegos Nacionales. Tenemos unas carreras en Colombia y, como tú dices, la carrera de Cozumel, que es una Copa Mundo un mes antes de Juegos Nacionales, en la que en teoría debemos estar en una forma casi óptima para conseguir el resultado que todos esperamos para Juegos Nacionales. Natalia trabaja doble jornada para llegar en un nivel óptimo a las 3 disciplinas, motivo por el que tiene que trabajar el doble para no dar ventajas. Tienes que intentar balancear, encontrar el equilibrio en la semana que te permita trabajar en las 3 disciplinas de la mejor manera posible, corregir los errores, encontrar el gimnasio, descansar muy bien, comer muy bien. Entonces esto se trata más como de, parecemos malabaristas intentando equilibrar todo el tiempo nuestro entrenamiento, nuestro descanso, nuestra recuperación. Como triatleta serán los terceros Juegos Nacionales para Rodríguez, que tiene experiencia y medallas con Selección Colombia en Panamericanos, Sudamericanos y que siempre se ha destacado en Juegos. Con la mayor motivación trabaja en pro de una ilusión. Pues yo me quiero ganar la medalla de oro en Juegos Nacionales, por eso trabajo día a día. Si va a suceder, no sé, pero con ese objetivo me despierto, por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, dedicado 100% a esto, con un equipo médico detrás de nosotros trabajando fuertemente, y yo creo que lo vamos a conseguir.